Bueno, vamos a continuar entonces la unidad de memoria. En particular, esta clase la vamos a dedicar a conocer las tres organizaciones de memoria, pero en una estructura basada en puntos de memoria, ya no de núcleos magnéticos, sino un punto de memoria moderno, como es el caso de los biestables o flip-flops. Habíamos visto en la clase anterior que hasta los años 50 el punto de memoria, de la memoria central, la memoria RAM, estaba constituida por, físicamente el punto, por núcleos magnéticos o núcleos de ferrita que tenían ciertas propiedades muy particulares, entre ellas la particularidad de que el punto memoria era un núcleo, era un anillo de material ferromagnético que, inducida una corriente eléctrica, se convertía en un imán permanente. De esta manera, estando imantado, indicaba que había un 1, y cuando se lograba desimantar, digamos, por una corriente también inductiva inversa, ¿cierto? Para llevarlo a su estado cero, de campo magnético, representaba un cero. Pero esto habíamos visto que tenía sus pros y sus contras. Sobre todo, digamos, primero el tema de la velocidad, ¿cierto? El ciclo de memoria era un ciclo de memoria que demandaba mucho tiempo, porque el hecho de hacer pasar por corrientes coincidentes electricidad para magnetizar el punto, estamos pasando de un espectro eléctrico a uno magnético. Teníamos que hacer esa transformación física y eso llevaba un tiempo. Sumado a esto también habíamos observado que las propiedades magnéticas eh, producían a la hora de la grabación la necesidad de realizar en primera instancia una desmagnetización de todos los puntos de la palabra que se iba a grabar. Por lo tanto, la grabación requería de un ciclo previo de desmagnetización y después la transferencia era a través de transferencia forzada entre registros, o sea, se magnetizaban por corrientes coincidentes solamente los puntos donde iba a representarse un 1. También veíamos que el inconveniente se presentaba en la lectura, ya que la lectura era destructiva, debíamos desmagnetizar todos los anillos. En esa desmagnetización, aquellos que no estaban magnetizados no generaban una corriente inducida sobre el hilo de lectura. Los que estaban magnetizados, obviamente, hacían la transformación inversa, generaban una corriente pequeña, muy pequeña eléctrica que indicaba del lado del registro palabra memoria, el circuito se encargaba de leer esa pequeña variación de tensión que indicaba de que la existencia de un 1 antes del borrado. O sea que entonces el borrado tenía que ser seguido por un segundo ciclo de refresco, ¿cierto? O de regrabación de la palabra. En tal sentido también demoraba 2 ciclos de memoria, y todo esto encarecían los tiempos de acceso a la memoria central. Por supuesto que no era un problema en aquella época, ya que los procesadores podían realizar un puñado muy pequeño de operaciones por unidad de tiempo en relación a los miles y millones de operaciones que hoy en día puede llegar a hacer un procesador, apoyado no solamente por su núcleo, sino por todos los núcleos, ¿cierto?, que lo componen. Entonces, en ese momento no era un problema trabajar con estas memorias y era la solución que se imponía. Lo que vamos a ver hoy es las organizaciones 2D, 3D y 2,5, también de memorias, pero basadas en semiconductores. Pero como estamos en el campo lógico, más que el semiconductor, lo que vamos a ver es una estructura que es la del biestable, ¿cierto? Un punto de memoria donde ya dejamos de lado el núcleo magnético y pasamos a trabajar sobre un diseño lógico de componentes del tipo biestable o flip-flop con alguna periferia combinacional que le permita operar como punto de memoria. ¿Quedó claro? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy eliminamos el punto de memoria y vamos a un modelo lógico que se presta perfectamente a las memorias actuales de semiconductores
¿cierto? O las memorias más comúnmente conocidas como tipo dinámicas, que son de capacitores, la cual requiere obviamente una representación con biestables para poder llegar a una implementación física. Bueno, estas son las tres organizaciones y vamos a trabajar con el primer punto de memoria, el punto de memoria para una arquitectura 2D. Entonces, una arquitectura de memoria 2D es una memoria de tipo volátil cuyo punto de memoria está compuesto por una estructura lógica conocida como la que conocemos como biestable o flip-flop. Repito, esa es la definición. Una arquitectura 2D es una organización de memoria central, ¿cierto?, cuyos puntos de memoria están representados lógicamente por componentes de tipo biestable o flip-flops. En particular, el punto de memoria 2D tiene que presentar distintas funciones para que pueda interactuar con toda la matriz de puntos de memoria y de esta manera lograr su cometido. ¿El cometido cuál es? Leer o escribir una palabra o una cadena de información binaria. Estamos viendo ahora el punto, de manera solitaria, un punto de la palabra, y sobre este también se manifiestan las mismas propiedades, lectura y escritura, pero una principalmente interesante es la de selección. Acuérdense, en la memoria 2D de puntos magnéticos o núcleos de ferrita, la selección se realizaba ¿de qué manera? Por corrientes coincidentes. Había un hilo de palabra y había un hilo de bit, de manera tal de que el hilo de palabra entregaba media corriente a toda la palabra seleccionada que no alcanzaba a magnetizarla. Requería que el hilo de bit le dé un apoyo eléctrico al de palabra en aquellos puntos de memoria donde se requería magnetizar un nodo. Bueno, acá es distinto, en el punto de memoria 2D, tenemos la necesidad de que el punto tenga algún tipo de entrada que sea de selección, de manera tal de que se pueda seleccionar desde el punto de vista lógico a un punto que componga una palabra. Entonces, 4 van a ser en total las variables sobre las cuales va a trabajar el punto de memoria 2D. La primera y principal es la de selección. Selección lo que hace es seleccionar el punto de memoria para que sobre este se pueda aplicar una operación de entrada, de escritura, entrada y escritura, o una de lectura. Veamos en el circuito que cuando se selecciona la entrada S, las compuertas para producir set o reset no están habilitadas todavía. Requieren de dos informaciones más, que sería la entrada de información y la escritura. Con esas dos informaciones adicionales, recién podríamos escribir la información, pero vemos que la selección espontáneamente, ¿qué produce a la salida? La lectura. Entonces, la primera conclusión que sacamos en esta periferia combinacional que compone el punto 2D es que el hecho de seleccionar lógicamente el hilo o la entrada S produce de manera espontánea la salida por O del contenido del punto de memoria. Por eso cuando yo marco selección, automáticamente ya marco la salida no. Selección, repito, produce de manera espontánea la lectura de la información del punto sobre la salida O. La selección del punto produce automáticamente la lectura de la información en el punto, la cual es transmitida, sacada al exterior a través de la compuerta AND que compone la salida O. ¿Alguna pregunta? Bien. Si a su vez, estando seleccionado el punto de memoria, si ingresamos por I un valor lógico, un 0 o un 1, en el caso que sea 0, por este camino va a producir un reset y por este camino va a producir un set. En realidad todavía falta ¿qué cosa? Falta que activemos escritura
para poder definir, para poder escribir el contenido de I en el biestable. Entonces, I es la entrada, el data entry, y W es la última llave que faltaría para que se escriba sobre el punto de memoria la información presente en I. Repito entonces, que I, la entrada I, que posee una bifurcación con una negación, de manera tal de que si es 0 produzca reset y un 1 produzca un set, permite el ingreso de un bit, el cual podrá ser escrito en el punto memoria a través de activar la entrada escritura o W relacionado con la palabra inglesa write, escribir, y relacionado con input, el entry, digamos, del circuito que se requiere guardar dentro del flip-flop. En este caso, el biestable, todavía estamos, bueno, ya es un flip-flop en realidad, un RS es un flip-flop. Bien, veamos un ejemplo, cómo se lee el contenido de la celda. En este caso, en este ejemplo, la celda posee el valor 1 almacenado, deseamos leer, sacar al exterior. Decimos que es necesario hacer para poder leer. Primero y solamente primero, seleccionar el punto memoria a través de la entrada S. O sea que ante la presencia, entonces, de una señal impulsional, necesaria, entonces, para que se active la salida Q y este 1 salga por acá. ¿Correcto? Entonces, esta señal de selección es la que produce que esta información salga al exterior a través de la salida O. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora al caso al ejemplo, al siguiente ejemplo. Bueno, ahí se hizo una animación de cómo el 1 a través de seleccionar sale por Q, en este caso. Acuérdense, esto un poco para tener en cuenta que llegado el caso que acá adentro estuviese almacenado un 0, supongamos que haya un 0 acá adentro almacenado, por supuesto que a la hora de hacer una selección, este 0, en este instante de tiempo, llamémosle phi sub n, va a producir acá la salida también una salida que represente un 0 lógico. ¿Me explico? Al haber un 0, lo que sale acá es una señal plana, en este instante de tiempo también phi sub n, que representa un 0. O sea que tanto un 1 como un 0 van a estar presentes a la salida toda vez que se seleccione la entrada S. Muy bien. Bien, vamos entonces a ver la siguiente filmina. Bien. En la siguiente filmina lo que vamos a hacer es escribir el contenido de la celda con un valor 1 que ingresa por I. Entonces, condiciones para poder escribir un 1 en la celda en el punto memoria. Primero, que el 1 lógico esté presente en la entrada I. Segunda cuestión, tiene que estar seleccionado el punto. Entonces, seleccionamos el punto, ahí lo voy marcando con colores, seleccionamos el punto, ingresamos el valor lógico por I, este valor lógico va a tomar un camino. Por acá es negación, no va a producir un reset. Va a venir por este camino y va a producir un set. En realidad, para que produzca el set o el reset es necesario que se active W. Cuando W se activó, este valor lógico impacta, imprime o copia su contenido lógico dentro del punto de memoria. En realidad no es que se pierde el valor de la entrada. En realidad la entrada sigue estando el 1. Yo hice una animación a modo de
se pueda entender, obviamente, que lo que está entrando, en realidad, es un valor lógico presente a la entrada de I, y que este valor va a tomar este recorrido, por supuesto, siempre y cuando S sea igual a verdadero y W sea igual a verdadero. Toma este camino para este ejemplo, produce un set, y entonces, a través de la mecánica que ya conocemos de los biestables, de los flip-flop RS, a través de la entrada set produce, pone, digamos, en valor lógico 1 al punto memoria, copiando exactamente lo que estaba en la entrada y produciendo lo que se conoce como una operación de escritura del punto memoria. Una cuestión a tener en cuenta es la siguiente. Nótese que cuando se quiere escribir el punto memoria, dijimos que lo primero es seleccionarlo. Lo segundo, ingresar el valor por I que se desea guardar. Y que lo tercero era escribir. Bien, ya en el primer punto, cuando ponemos en verdadero la línea de selección, ya se está produciendo espontáneamente una lectura. Entonces, vamos a ver cuando compongamos el circuito completo que, para evitar que mientras se escribe se esté leyendo y esto impacte sobre el registro palabra de memoria, porque, ojo, a ver, la memoria, permítanme, voy a compartir, para que se entienda qué quiero decir con esto, voy a compartir una hojita y quiero hacer un pequeño gráfico. Nosotros estamos dibujando esto para que se ubiquen, a ver si me sale el trapecio. Sí, más o menos. Este trapecio representa entonces una memoria donde este es el decodificador. Este es el decodificador. A ver si podemos ampliar un poquitito. ¿Sí? Perdón. Ahí lo ampliamos. Este deco, acá está la entrada, que sería el bus. Este es el bus. Voy a cambiar un poquito el trazo, permiso. Ahí está, el bus S. Este bus S, y acá abajo vamos a tratar de hacer un rectángulo. No salió como quería. Vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. No quiere. No sé qué pasó. No está dibujando el rectángulo. Bueno, este rectángulo es el registro palabra de memoria. Nosotros estamos suponiendo que con el registro de selección estamos eligiendo todos los puntos de memoria de una palabra. O sea que estamos viendo acá cada uno de los puntos, ¿sí? Lo marco acá y lo dibujo acá. Lo que estamos haciendo es hacer el punto memoria a través de la línea de selección RS, como estuvimos viendo. Esta es la salida Q, perdón, la tomaba acá arriba y acá es no Q. Esta es la salida Q, ¿cierto? Esta es la línea de, esta es la línea de selección. Esta es la salida O, esta es S de selección, ¿cierto? A su vez, bueno, de acá salen dos compuertas AND, que son las que nuclean toda la información de entrada. Entre ellas está S, y entre ellas también está I, nada más que I viene bifurcada, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo. Para el caso del reset hace un complemento, para el caso del set nada, y faltaría todavía el W, que es la tercera entrada. Bueno, y ya no me queda prácticamente espacio. Bueno, esto que ya lo habíamos dibujado, ¿cierto? Es uno de estos puntos de la palabra. O sea que selección deberá tomar a toda la palabra transversalmente y elegirla, seleccionarla, de manera que sobre ella se escriba o se lea. Y acá viene la cuestión.
Cuando queremos escribir, voy a poner W, este es el sentido de ingreso de la información, de M hacia la palabra que se desea escribir. Cuando contrariamente lo que queremos hacer es leer, en el caso de la lectura, entonces la lectura se la hacía con la selección, era la lectura. La lectura va a tener este sentido y es O. ¿Me explico? Este es el sentido de lectura. Entonces, cuidado, porque cuando la escritura implica lectura espontánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando queremos escribir esta palabra, por el hecho de seleccionar, porque acá tenemos S, todos los S, por el hecho de seleccionar la palabra, implica que naturalmente va a estar leyendo la información. Entonces acá vamos a tener que poner alguna periferia combinacional, perdón, vamos a tener que colocar algunos componentes combinacionales para evitar justamente que la escritura produzca la lectura espontánea. ¿Me explico? Eso lo vamos a dejar para el circuito global, ahí nos vamos a focalizar en ver cómo, cuando escribamos, cómo hacemos para evitar justamente esa situación no deseada, ¿cierto? Muy bien. Bueno, dicho esto entonces, podemos volver a la filmina. Y ahora sí, vamos a volver a la que habíamos quedado. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se está viendo bien la filmina? Consulto, ¿la ven bien? Se ve la parte de organizaciones de memoria, donde dice 2D, 3D y 2,5D. ¿Pero no lo tapa ninguna ventana? No. Bien, entonces podemos continuar. Pasa que tiene sus cositas Zoom y por ahí a mí se me pierde. Vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar de compartir y volver otra vez. Entonces a mí se me limpia un poco la pantalla. Ahora sí. Bien, ahí está funcionando. Entonces, habíamos quedado en que el punto 2D, la escritura, se compone de la selección, del ingreso de la información por I y finalmente W en el mismo instante de tiempo produce el ingreso de la información tal como lo vimos recién en la animación. El 1 impacta por set o por reset y guarda la información lógica, que es lo que se espera justamente, es lo esperable de un punto de memoria, que pueda leer y pueda escribir. Bien. Perfecto. Vemos un ejemplo, cómo podemos componer una memoria 2D. Vamos a hacer un ejemplo de una memoria 2D de 4 palabras de 2 bits cada una. A ver, entendamos que para que pueda entrar en la representación gráfica y no se empaste tanto, esta memoria es irreal. Una memoria de 4 palabras no existe. Esta es una memoria que puede direccionar 4 palabras cuya longitud es de 2 bits. Es para poder representarla justamente gráficamente y que no se... digamos, que nos alcance la superficie de representación, a modo teórico nada más. Bien, la componemos entonces como una matriz donde, donde decíamos que la palabra, son 4 palabras, esta es la palabra 1, palabra 2, palabra 3 y palabra 4. Todo esto es una palabra. Entonces es una memoria de 4 palabras, ¿por cuánto? De 2 bits cada una. ¿Alguna duda hasta ahí? Obviamente, el decodificador tiene que ser un decodificador que en el lado de la entrada esté el bus S y en el lado de salida del decodificador estén las 4 líneas, ¿cierto? El bus, ¿cuántos hilos tendría el bus para poder representar, para poder manipular 4 palabras? Con 2
hilos, este bus daría 2. A la 2 podría direccionar 4 palabras, ¿correcto? Bien, este deco, acá voy a poner un asterisco. ¿Todos saben cómo se dibuja, cómo se cablea un deco? Si me dicen sí, continuamos. Si no, les muestro cómo se cablea un combinacional deco para este ejemplo. Yo no sé, profe. Bien, vamos a verlo. Permítanme un segundito. Vamos a dejar de compartir un segundo y voy a irme a la pizarra para que podamos ver un ejemplo de cómo armar ese deco. Bien, ese deco lo voy a dibujar acá, ¿cierto? El deco está dentro del trapecio. Vamos a ver si sale el trapecio, permiso. A ver si nos sale. Bien. Deco. El deco es así. A ver. Sí, parece que está feo, pero debería armarlo. Ahí está. No, bueno, no. Pensé que lo iba a interpretar como un paralelogramo. A ver ahí. No. No, quiere hacer una... Bueno, ahí puede ser, ¿cierto? Bien, esto, que es la memoria. Bueno, a ver. Acá tendríamos que rotar un poquitito. A ver si nos sale esto. Está difícil, ¿eh? A ver ahí. Acá puede ser. ¿Cómo lo hacemos rotar a esto? Así. Ahí. Bien, lo llevamos acá. Ahí está. Costó. Esta es la memoria. Y acá adentro, bueno, acá afuera van a haber 2 hilos. Perdón, 2 hilos. Dije. Este es el bus S. 2 hilos. Estos 2 hilos tiene que sacar a la salida 4 hilos. No quiere dividir. A ver si puedo ahí. No. Bueno, no importa. No. No me deja dibujar. Bueno, serían 4 hilos acá. 4 hilos, para que me permita dibujar, los estoy haciendo así, pero se entiende que son 4. Bien, y estos 4 hilos, acá adentro, está la pregunta, ¿cómo se arma el decodificador? El decodificador para 2 a 4 estaría compuesta por 4 compuertas del tipo AND. Vamos a dibujarlas. Ahí está. ¿Cuáles son las entradas? Dijimos que son 2. Esto es el bus S. ¿Cuáles son las salidas? S1, S2, S3 y S4, o llamémosle S0, selección 0, selección 1, selección 2 y selección 3. Son 2 a la 2 igual a 4 direcciones, 4 palabras. Para que acá en el bus, habiendo 0, 0, me seleccione esta línea, ¿qué tiene que tener a la entrada? 2 negaciones. 0, 1 tendría que ser negado sin negar. 1, 0, sin negar, negado. Y 1, 1, los dos sin negar. Entonces acá representamos el 0, la dirección 0. Representamos acá la dirección 1, la dirección 1, 0 y la dirección 1, 1. ¿Se alcanza a entender? Entonces, el hilo de menor peso, este hilo, que es el hilo de menor peso, tiene que ir a cuál de las dos entradas. A la de
el superior tiene que ir a la de menor peso de la compuerta. O sea que acá vamos a tener que este hilo va a tener que estar, lo voy a hacer con un color distinto, permiso. Vamos a hacer este hilo con color rojo, ahí, y este lo vamos a unir ¿con quién? Tiene que estar unido con este. ¿Con quién más? Con este y con este. Bien. Y este, el hilo de menor peso, unido acá. ¿Correcto? Vamos con el otro. Vamos a cambiarle de color también. El caso del hilo de mayor peso, vamos a poner un color celeste, azul celeste, y este va a estar unido con los bits de mayor peso también. Bien. Va a estar así, 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 y ahí arriba. Y esto, por supuesto, unido acá. ¿Se entendió el deco? ¿Mm? A ver qué me dicen. Sí se entendió, profe. Perfecto. Entonces, está entendido. Perfecto, me dicen. Este sería entonces el esquema, ¿cierto? Mayormente aceptado o difundido para poder trabajar con decodificadores. Para aquellos que suelen sacarle una foto, una imagen, acá lo dejo, un poquito más ampliado. Ahí está. Ese sería entonces el esquema a utilizar. Muy bien. Bien, y entonces volvemos a la filmina. Y ahora sí, retomamos a partir de donde quedamos. Dijimos que ya pudimos armar el deco. Un deco es un circuito combinacional que posee n compuertas de tipo AND, las cuales en sus entradas poseen una combinación de negaciones de manera tal de que cada compuerta represente la dirección que se desea, seleccionar, digamos. Entonces, esta cantidad de compuertas AND está en relación a la cantidad de hilos del bus S. Por ejemplo, si el bus S tiene 4 hilos, 2 a la 4 es 16. 16 compuertas AND con sus combinaciones de negaciones van a componer el deco. Y aquí hay que tener cuidado porque obviamente a mayor tamaño del bus S vamos a empezar a observar de que crece exponencialmente la cantidad de compuertas AND y no es un tema menor. Supongamos, para el caso, supongamos de, por ejemplo, un bus de los antiguos, de los años 80, de 8 hilos, ¿sí? Sería 2 elevado a la 8, ¿cierto? 2 elevado a la 8 sería, ¿cuánto? Sería, ¿cuánto les da? 256. 256 compuertas AND en el deco. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Bueno, 256 son las compuertas AND, y de las cuales hay que contemplar también la cantidad de negaciones a las entradas, ¿cierto? Y todo eso, por supuesto, a la hora de una producción en masa, hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que después son otras las organizaciones de memoria que vienen a tratar de reducir el impacto que tiene del crecimiento del decodificador en función al tamaño de la memoria. Entonces, nótese que a mayor cantidad de palabras en esta arquitectura, el decodificador toma una importancia tal en cuanto a la economía, ¿cierto? A la falta de economía, digamos, porque hay un crecimiento exponencial también de compuertas SAM para poder decodificar todas las direcciones. Por ello se trabaja en distintos bancos para poder justamente atenuar este crecimiento descontrolado, digamos, de lo que es el diseño del decodificador. Trabajando con bancos logramos poder ampliar la memoria, evitando, ¿cierto?, el tener que armar memorias mucho más grandes con decodificadores complejos. Bien, habiendo visto esto, entonces, analicemos ahora el cableado. Vamos a tener un hilo de selección por cada palabra. Esta es la primera palabra, la segunda, la tercera y la cuarta. O sea que van a haber 4 hilos de selección que van a estar relacionados a las salidas del deco. Y acá viene lo que yo les decía, la entrada viene por arriba, I0 e I1 viene por arriba y la salida va por abajo. Pero no quiero volver al dibujo original, pero en realidad la entrada y la salida siempre es por el mismo lugar. A ver, un momentito, lo vuelvo a compartir para no perder de vista esa idea que teníamos respecto a que el registro palabra de memoria, ¿cierto?, es un rectángulo. Está acá. Uy, qué feo. Perdón, voy a agarrar el lápiz nomás. Ahí está. Y acá vamos a hacerlo bien. Decía que el registro palabra de memoria no quiso salir. A ver ahí. El registro palabra de memoria decía que posee hacia arriba están los I0, I1, I2 y 3. ¿Me explico o no? Esto es una operación de escritura. Escritura que implica cargarlos I sub n. Cargarlos I sub n con los valores y escribir. Ahora, esa es la escritura. La lectura está compuesta por los O que van hacia abajo. Esto es O de 3, esto es O de 2, O de 1, y bueno, y este último es O sub 0. ¿Me explico? I va para arriba y O va para abajo, pero siempre la relación es esta, es no quiero hacer rectángulo, se empacó. Bueno, la relación, decía, es el rectángulo M, registro palabra de memoria, está relacionado con la memoria. Y esta relación se produce en este sentido y en este sentido. La pongo en otra posición para que se entienda. Que acá, en este sentido, son todos los I sub n, y en este sentido son los O sub n. ¿Queda claro? No es que entra por... en el dibujo, en el gráfico que estamos haciendo, se ven los I sub n acá. Y se ve hacia abajo los O sub n. En realidad, esta es la arquitectura correcta, nada más que en el circuito se lo hace así a propósito de que sea sencillo, digamos, poder graficarlo. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, entonces podemos continuar con la 2D. Muy bien. Bien.
Ya estamos con la selección de cada palabra, nos falta entonces las entradas, ahí son los hilos verticales que recién estuve explicando que vienen del registro palabra-memoria. Y salen por O al registro palabra-memoria la lectura. Pero obsérvese que hay que poner en la 2D una AND por cada columna, porque esto es lo que les decía, el hecho de seleccionar la palabra, cuando el circuito selecciona la palabra no sabe si es para leer o escribir. Si es para leer, solamente la seleccionás y está leyendo espontáneamente. Entonces, el tener un hilo de lectura permite que venga la señal de la unidad de control y diga, sí, quiero leer. Entonces, es una valla que se coloca, es una cadena de compuertas AND que se colocan antes de llegar al registro palabra de memoria, y esta valla lo que permite es que no pase al registro palabra de memoria lo que se está leyendo, en tanto en cuanto no se active la operación de lectura. Repito, el hecho de seleccionarla produce la lectura espontáneamente, y esta valla lo que hace es impedir que vaya a parar al registro palabra memoria, porque quizás estamos seleccionando para escribir, y estaríamos borrando entonces el contenido del palabra memoria si no tuviéramos esta valla. Esto es muy importante. Cuando en la práctica hagan cálculos, no solamente los profesores de práctica le van a dar para que calcule, dado una memoria de tal o cual tamaño, les va a decir qué cantidad de compuertas AND tiene el deco, qué cantidad de flip-flop la memoria. Para una memoria de 64 palabras, 8 bits, van a tener entonces cuántas filas, cuántos puntos de memoria, cuántas compuertas han en el deco, cuántas negaciones, cuántas entradas y salidas. Porque, ojo, vos representás una compuerta AND con 2 entradas para 4 direcciones, pero cuando son 64 direcciones tenés una compuerta AND a la que entran 64 hilos, y eso no existe. En realidad son un conjunto de compuertas AND anidadas, ¿cierto?, en la representación real física, y esto se calcula entonces a través de sus entradas. Si la AND tiene 8 entradas, son 8 AND. Uno dibuja como una sola AND con 8 palitos de entrada, pero en realidad son 4 AND, sería mejor dicho, 4 ANDs, porque cada AND contempla una doble entrada. ¿Me explico? Entonces, estos cálculos lo van a hacer y van a tener que sumar, si es de 8 bits la palabra, 8 compuertas AND para la lectura. La escritura lo que hace es, contrariamente, también selecciona, pero no lee porque la lectura no está activa, y la escritura lo que hace es tomar el valor de I de cada columna, impacta sobre la entrada I y graba la información a la hora que se aplica W. Nótese que la escritura es un cable que va a todos los W. O sea, la señal de escritura se envía en ráfaga a toda la memoria. Solamente grabará aquella fila que esté seleccionada. O sea que selección es quien marca exactamente la acción de la escritura. Aquellas palabras que no estén seleccionadas, por más que vaya escritura en uno, no las va a escribir. Creo que lo podríamos ver con un ejemplo esto. Vamos a ver cómo se escribe la escritura de la palabra, de una palabra con valor 0,1 en la dirección 1,0. Miren, 0,1 es el valor que se quiere escribir. 0 y 1 ingresan porque se seleccionó y porque se mandó la escritura. Repito, se desea escribir la palabra 0,1 en la posición en la fila 3. Se desea escribir el valor 0,1 en la palabra de posición 3. Lo que se hace es colocar, sensibilizar las entradas I0 e I1 con los valores lógicos que se desean grabar, 0,1. Lo segundo es ingresar por el bus S la dirección donde se va a grabar. En este caso la dirección es 1,0, es la tercera palabra. El deco manda un valor lógico verdadero sobre la salida S de la fila, de la tercera fila. Una vez que está seleccionada, acuérdense que está leyendo. Pero ¿por qué no sale la lectura M? Porque lectura no está activa. Al no estar activa lectura, solamente esta memoria se retrotrae a la operación de escritura. O sea que la información que estaba acá arriba impacta solamente sobre la fila
de biestables que componen la tercera palabra de dirección justamente 1-0, porque 1-0 contando de 0 es 0-0, 0-1, 1-0. La tercera palabra de dirección binaria 1-0. Y ahí se produjo la escritura. No sé si hay alguna consulta. Bueno, si quisiéramos ver otro ejemplo, está titilando acá, pero podríamos improvisar otro ejemplo. Yo anotaría un ejemplo distinto, con valores distintos, para ver cómo impacta. A ver, voy a elegir otro color que se pueda observar en esta. Bien. Y en vez de 0 vamos a poner acá 1, 0. Este no va y este no va. Bien, y vamos a seleccionar la posición de palabra dirección 1, 1. Entonces, 1, 1 va a sensibilizar todo este cable. Cuando lo sensibilizó, ojo, porque ya está leyendo. Está leyendo. Pero ¿qué pasa con la lectura? Baja, pero no hay lectura. No estamos pidiendo lectura, estamos pidiendo escritura. Escritura impacta en todas, pero solamente va a tener injerencia en la fila donde se haya seleccionado y donde obviamente vaya a parar la escritura W. Bueno, este color no es muy feliz, vamos a cambiarlo acá. Solamente en estas celdas se produce la escritura, en aquellas que están seleccionadas. Entonces, este valor 1, ¿a dónde va a parar? Viene por acá y se pone en 1. Y este 0 viene por acá y se pone acá en 0. ¿Se comprendió? Muy bien. ¿Alguna consulta antes de pasar a la lectura? Bueno, si no hay consulta, vamos a un ejemplo ahora entonces de lectura. Dejamos la escritura y vamos a una lectura. La lectura, se desea leer la palabra de dirección 01. Deseamos leer la palabra de posición o de dirección 01. El decodificador sensibiliza todos los puntos de memoria de la palabra de posición 01. Al seleccionarla, espontáneamente, ¿qué se produce? La lectura. Es necesario activar el hilo de lectura para que esta información salga hacia el registro palabra-memoria. ¿Se entendió? O sea que básicamente lo que estamos haciendo acá entonces es, se desea, a ver si lo podemos poner en palabras, se desea hacer se desea hacer la lectura, dijimos. ¿Qué pasó que no encuentro? A ver, amarillo. Uy, me fue, perdón. Dije que anotar, dibujar, ahí está. Se desea hacer la lectura de la palabra de memoria, ¿sí? De dirección 01. O sea, esta es la que se desea leer. Y en tal sentido, lo que sucede específicamente es lo que vimos en la animación, que es, se selecciona la palabra, y esta palabra entonces, al estar seleccionada, queda en la barrera de lectura, pero como lectura se activa, o sea que acá va a haber una señal de, perdón, va a haber una señal, dije, en lectura, una señal de gobierno. Esta información entonces va a pasar hacia abajo, va a bajar y va a pasar la barrera de lectura. ¿Se comprende? Bueno. Muy bien.
Ventajas y desventajas. Hablemos de las ventajas y de las desventajas de esta memoria, de la organización 2D. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué desventajas? Yo puedo tirar una ventaja. La primera que tiro, ustedes pueden escribir por el chat. Les propongo que las escriban en el chat, las que se les venga a la mente, en función a lo que vieron. Yo voy a plantear una primera ventaja que presenta la organización 2D. La primera ventaja es que tiene un punto de memoria muy sencillo. Su punto de memoria es muy simple y su arquitectura es muy simple. ¿Sí? Es bastante económica en cantidad de elementos para componerla. Esa es su sencillez, su simpleza la convierte en económica, en simple, en sencilla y en fácil de implementar. A ver si se les ocurre una ventaja, o por qué no una desventaja, puede ser que haya más de una desventaja. Si la quieren escribir por chat, escríbanla, si no voy a tener que mandar una encuesta obligatoria y poner nota. Así que inventen algo, lo que se les ocurra, rápidamente. Pueden abrir el micrófono, están autorizados. Ah, bueno, ahí está escribiendo alguien. Dice, puede ser una desventaja que no pueda escribir si está leyendo. Te cuento algo para Mariano. Mariano, no podés leer, sería divino poder hacerlo, leer y escribir al mismo tiempo. Pero en memoria, la unidad de control o lee o escribe porque estás en un ciclo de memoria. O sea, en la búsqueda de la instrucción, si lo que vas a hacer es una instrucción de búsqueda de operando, solamente puedes leer, no podés escribir. O sea que esas dos cosas solamente se las podría aprovechar en un doble procesador y en una doble arquitectura. En las máquinas von Neumann o lee o escribe. Por lo tanto, no sería en ese caso una desventaja. Es una condición propia de todas las memorias. Pero el deco no puede llegar a ser costoso si tenemos muchos hilos. Ahí está. Lucía Ceruti dio con la tecla de una desventaja. Una exactamente. Exactamente, me estás tirando dos desventajas, Lucía, que están buenas. La primera, vamos a desglosarlas a las que decís. La primera es, se pone el decodificador costoso exactamente cuando tiene mucho hilo, sino que se pone costoso y con mucha cantidad de entradas a medida que hacemos memorias más grandes. Es exponencialmente crece su costo y tamaño, de manera exponencial. Y lo digo correctamente exponencial porque es 2 a la cantidad de hilos. O sea que crece exponencialmente. Lo segundo, tomando lo que dice Lucía, dice, ¿el ser 2D requiere más espacio? Lo pone como pregunta y yo ya te digo, sí, requiere mucho espacio. Y el hecho de requerir mucho espacio produce algo también inconveniente físico, porque todo esto lo hacemos en el dibujo. En el dibujo no hay interferencia física, pero en el plano, a medida que la hacemos más grande, queremos hacerla más grande en la misma superficie, porque no queremos cambiar la matricería ni la línea de fabricación. Queremos la misma línea de fabricación, los mismos robots, los mismos componentes y tratar de reducir en su interior para que entre mayor cantidad de puntos. Y en tal sentido, producir eso implica también un desafío a la hora de que estos componentes no interfieran entre sí, digamos, por tener mucho más reducido su espacio de trabajo, ¿cierto? Y que por posibles inducciones puedan alterar valores lógicos de celdas adyacentes. Acuérdense, la de núcleo ferrita había que tejerla de manera transversal y opuesta, el hilo de lectura y el de escritura, para que no se induzcan mutuamente. Todo esto puede pasar a la hora de la materialización física y por ende, vuelvo a repetir, las dos ventajas son muy correctas las que plantea Lucía. ¿Cierto? Que se pone costoso el deco a medida que aumenta en tamaño, exponencialmente aumenta su cantidad de compuertas y entradas. Y la otra desventaja entonces es que se requiere mayor espacio para hacerla más grande, ya que se la trabaja en el plano. ¿Alguna otra idea que se les pueda ocurrir? Bueno. Hacemos una pequeña pausa de 5 minutos para buscar el mate, el café y seguimos con la 3D, ¿les parece? Como para tomar fuerza.
Bueno, y decíamos entonces que en este ejemplo, ¿cierto?, de organización 2D, encontramos ventajas, pero también desventajas que enumeramos, y por ese motivo, la próxima arquitectura que comenzaremos a ver es la 3D. ¿Se alcanza a ver bien? La filmina no lo tapa nada, no hay ningún cuadro raro. Bueno, Sí, se ve bien. perfecto. Entonces, vamos a hablar del punto de memoria de la arquitectura 3D primero. La arquitectura 3D es una arquitectura que plantea planos en distintas posiciones espaciales que representaría cada plano un tamaño X de memoria. Ya lo vamos a ver en detalle, pero tenemos que entender de que la arquitectura 3D implica también un punto más complejo en cuanto a cantidad de entradas, ¿cierto? Y está referido a un punto de memoria similar al 2D, pero donde se contempla ahora una línea adicional de selección conocida como S2. O sea, la diferencia de este punto respecto al 2D es que ahora las dos compuertas AND de entrada poseen 4 entradas. 4 más 4 serían 8. Y la de salida, que contemplaba antes 2 entradas, ahora ¿cuántas tiene? 3. Por lo tanto, pasa a tener de 8 entradas que tenía la 2D, pasa a tener 11 entradas. Acuérdense que cantidad de entradas está en relación a cantidad de compuertas. Mantiene la misma estructura I porque es la de carga, la de ingreso de datos, y W también, pero impacta en la cantidad de entradas justamente la aparición de esta nueva línea de selección. ¿Cuál es la diferencia con la 2D? Funciona exactamente igual. Funciona exactamente igual a la 2D. La única diferencia es que para la lectura debe seleccionarse S1 y S2 simultáneamente. Ya vamos a ver por qué. Repito, para la lectura, a diferencia de la 2D, el punto de memoria 3D requiere que las entradas de selección S1 y S2 estén activas simultáneamente para producir la lectura en O. Y la escritura, aparte de tener que cumplir la condición de S1 y S2, requiere el ingreso de datos por I y la activación de la escritura en W. Se darán cuenta que el punto 3D es exactamente igual al 2D, con la diferencia de que aparte de S1 tiene que estar S2 seleccionado. Comparando ambos puntos de memoria, 2D y 3D, ¿qué notamos? Una sola diferencia. El punto de memoria 3D es más complejo. O sea, al agregar una línea adicional de selección, complejiza el modelo y lo hace más caro. Pero vamos a ver cómo este costo, parece un costo muy importante, y ojo, y lo es, porque es importante, porque uno dice, bueno, un punto de memoria que le hace que en vez de tener 8, tenga ahora 11 entradas. Hace, porque en una memoria de 1 giga o de 2 gigas, también es exponencial la cantidad de entradas que se producen adicionales por el hecho de agregar un solo hilo adicional de selección. Veamos cómo se produce entonces la lectura del contenido. Es igual a la 2D. Hay un 1 dentro de la celda, se desea leer por O. ¿Qué se hace? Seleccionamos S1 y S2 simultáneamente, activando la salida en O. Por lo tanto, este 1 es leído en O. Ojo, esto es una animación, no es que el 1 se va de acá adentro y acá adentro no queda nada. Sigue estando el 1, nada más que está disponible el valor lógico representativo del 1 a la salida en O. Repito entonces que la lectura se produce seleccionando, es espontánea y se produce seleccionando S1 y S2. Vamos al caso de la escritura. Decíamos escribir un 1. ¿Por qué un 1? Bueno, es el más tangible, es más tangible que un 0. También podría ser un 0. En el caso de un 1, condiciones. Seleccionar S1 y S2, pero no basta con eso. A su vez, ingresar el 1, tampoco basta con eso, sino que estaría faltando activar W. Cuando activamos W, la compuerta AND, que
reúne todas las condiciones de entrada, es justamente la que está vinculada al set. De esa manera, set reproduce el valor de la entrada de I dentro del biestable, grabando o almacenando en un instante de tiempo el valor lógico que se desea almacenar. Preguntas, hasta acá creo que se lo ve y es muy sencillo porque es igual al 2D, nada más que tiene ese 1 y ese 2. Ahora va a venir la explicación de por qué agregamos ese 2. Y la explicación va a venir dada, bueno, no olvidé decir, es la representación esquemática. Cuando ustedes hagan un esquema, un circuito, no lo dibujen adentro. Haciendo una cajita en el punto con el C1, C2, I, W y O, ya está, se entiende que es un punto de memoria 3D. Y les decía que entonces una organización de memoria 3D vamos a tener que verla en el espacio, no es fácil. No es fácil. Vamos a verla de la siguiente manera. Una memoria de 4 palabras, vamos a ver de un bit. ¿Les parece? Vamos a hacer de un bit. Una palabra de un bit no existe, es ilógico. Pasa que la longitud de la palabra implica cantidad de planos en el espacio. Cada plano de esta memoria almacena una posición de la palabra. Veamos. Este es el plano para una memoria 3D, para una memoria de 4 palabras de un bit. Se puede almacenar un bit acá, acá, acá o acá. Es una palabra plana de un bit. Para tener una memoria de 4 palabras de 2 bits, hay que agregar un segundo plano. Para una memoria de 4 palabras de 3 bits, hay que agregar un tercer plano. La palabra es espacial, se compone por la intersección de aquellos puntos de memoria de la misma posición X e Y. O sea, aquellos puntos 3D que posean la misma línea de selección S1 y S2 van a producir una palabra espacial como la unión de todos los puntos de memoria cuyas coordenadas sean iguales a las que están decodificadas en los dos decos de columna y de fila. Claro, entonces acá aparece otro nuevo concepto. Estas memorias necesitan un decodificador para las columnas y un decodificador para las filas. O sea, un decodificador S2, ¿qué estaría haciendo? Decodificando la columna, y S1, que decodifica la fila. De esta manera, si ustedes me permiten, voy a rayar un poquitito el gráfico. A ver, se me quedó dormido, ahí está, el lápiz. Vamos a anotar acá. Voy a poner un color que no se choque tanto con lo que ya hay. A ver qué podría ser verde, ya está. A ver este color, medio raro. Digo entonces que si lo que se quiere es escribir el valor, voy a escribir acá 1, 0, 1, ¿me explico? ¿No? Por cada hilo, un 1, un 0 y un 1, este 1 se va a escribir acá, el 0 va a estar en la de abajo y el 1 en la última de abajo. ¿Me explico? Va a quedar así, 1, 0, 1 en el espacio. En el espacio, 1, 0 en el segundo, acá, y 1 en la última palabra. Entonces, la longitud de la palabra en la memoria 3D está dada por la cantidad de planos. Memorias de 64 bits requieren 64 planos. Memorias de 8 bits, 8 planos. ¿Cuántos decodificadores requerimos? Solamente 2. El caso de S1, que es el deco, ¿qué deco? S1 es el deco de filas y S2 es el deco de columnas. En tal sentido, si nosotros, por ejemplo, ponemos en el deco de fila, ponemos como valor, ingresamos como valor 0, 0, perdón, no puedo ingresar 0, 0, en realidad o 0 o 1, ingreso 0 y acá ingreso un 1,
0 elige toda esta fila. Selecciona los S1 de esta fila. Bien, en el caso de 1, 1 selecciona esta columna. ¿Cuál es la intersección? Uy, me fui para atrás, perdón. ¿Cuál es la intersección? A ver qué pasó ahora. Ahí está. La intersección. La intersección es esta. Todas las celdas de los distintos planos de manera espacial componen la palabra así. ¿Me explico? Ahí se va a almacenar. En la intersección fila-columna dada por el decodificador respectivo. Me voy a ir, si esto se entendió, voy a limpiar un poco este lío y vamos a ir momentáneamente, vamos a compartir una... Se va a poner difícil porque lo tendría que dibujar con una regla en realidad y no tengo una mano. Voy a tratar de hacer lo mejor posible con lo que esté a mi alcance y yendo a una pizarra. Bien. Vamos a pedir una hojita nueva. Bien. Acá viene el problema, cómo lo vamos a hacer. Voy a tratar de hacer lo mejor posible con algún tipo de ayuda o de guía. Bien. Elegimos negro. Entonces decimos que un primer plano. Hay que ver si me permite. Ahí está. Este es el primer plano. Vamos a hacer un segundo plano. Un tercer plano. Ya no se sabe quién está delante y quién está atrás. Vamos a llamar este P0. Vamos a llamar este P1. Y el próximo que viene más atrás, depende cómo lo estén viendo. Acá el tema es cómo se lo vea esto. Este va a ser P2, etc. Una palabra espacial, supongamos que esto es una cuadrícula, por supuesto, una palabra espacial va a estar compuesta por ¿quién? Por todas las celdas de la misma posición, fila y columna, dado por los decos S1 y S0. De esta manera, si yo estoy eligiendo esta posición, que es el mayor valor fila-columna, la palabra es esta. Esta es la palabra espacial. Acá estaríamos hablando de una memoria con palabras ¿de qué capacidad? De 3 bits. Son 3 planos. Pero esto, a la hora de fabricar, ¿o por qué motivo aparecieron? Aparecieron por la capacidad a nivel tecnológico de fabricar varias capas dentro de un mismo chip. Entonces, si este es el chip, vamos a dibujarlo en esta posición para que se entienda. Acá hay una patita, acá hay otra. Entiéndase que esto es así, ¿cierto? Si lo dibujamos en el espacio, acá vienen las otras patitas. ¿Estamos de acuerdo todos que esto es un chip? Bien. Acá adentro va a haber una capa, otra capa, otra capa. Oh, me quiere hacer un rectángulo. Otra capa, otra capa. Bueno. Etcétera. Cada capa, cada una de estas capas, ¿quiénes son? Son los planos 3D. Ese es el nivel de fabricación y la palabra se produce en este sentido. Espacial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Si esto se entendió, dimos un gran paso. Y ahora sí podemos volver a compartir entonces, si no hay ninguna pregunta por ahí, vamos a compartir de vuelta la filmina y vamos donde quedamos. Dijimos que la palabra espacial se compone entonces por la cantidad de planos. Esta es una memoria de 4 palabras de 1 bit, esta sería de 2 bits y esta sería palabras de 3 bits y se la compone en el espacio. Para nuestro ejemplo, repito, no nos queda otra que trabajar en el plano, pero entendamos que esto se produce para todos los planos, en el ejemplo que voy a dar, ¿sí? Vamos a escribir en este plano X0, para no encastrar tanto en un solo plano, pero esto se produce simultáneamente en todos los planos, vamos a leer el valor 1 que está en la dirección 0, 0. Se entiende que el 0 de menor peso de la dirección corresponde a columna y el de mayor peso al de fila. A ver, dejo aclarado eso porque por ahí puede que no haya quedado muy claro. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que este es el bus S. Si acá ingresamos 1, 0, ¿qué significa? Que este 0, corresponde a qué decodificador? Al de fila, a S1, y el 1 corresponde a S2. Muy bien, ahí lo contestaron, S1, correcto. Dejo aclarado eso para que se entienda de que todo entra por el mismo bus y se divide a los dos decos. Bien, habiendo visto esto, voy a cerrar acá, y entonces ya estamos en condiciones de ver un ejemplo. Vamos con el ejemplo. El 1 queremos leer, ¿no?, de posición 0, 0. Al seleccionar 0, selecciona toda la fila en S1, pero falta la intersección que corresponde a S2, que es el 0 de la posición S2, selecciona S1 y S2, produce la lectura espontánea. Ojo, necesitamos una lectura para frenar la famosa valla. Acuérdense que esta valla, van a ver en la lectura tantas AND, ahora no por columna, sino por plano. Y van a ver tantos OR que van a ser necesarios que hagan converger la información de cada plano, un OR por cada plano también. O sea que cuando hacemos el cálculo, aparte de tener que contemplar la cantidad de entrada de los puntos, que son ya de 11, ¿cierto? Y aparte de contemplar la cantidad de entradas en el deco, en los dos decos, también hay que contemplar por plano, multiplicar la cantidad de OR y de AND para poder componer esta memoria. No obstante, les quiero aclarar algo. Al dividir en dos decodificadores, ahora vamos a hablar de ventajas, aquella desventaja en la 2D que era crecimiento exponencial, acá no. Acá se descomprime ese crecimiento, porque al estar dividido, el crecimiento es mucho menor. Ese va a ser el punto fuerte que va a tener esta memoria, entre otras cualidades más. Para el ejemplo, queremos leer el 1, proporcionamos la dirección 0, 0, por corriente coincidente SC, S2 y S1 seleccionan y solamente este punto de memoria, ojo, si hay 8 planos, va a seleccionar los 8 puntos. Por favor, tengamos en claro eso. O sea, si seleccionó a ver, también va a estar seleccionando. Esperen que metí la pata, ahí está. Va a estar seleccionando este de acá atrás, va a estar seleccionando este de acá atrás, va a estar seleccionando este otro de acá atrás, y este otro de acá atrás, no sé cuántos bits tiene la palabra. Todos estos van a estar siendo seleccionados, pero estamos viendo un plano nada más. Entonces este 1, ¿qué hace? Espontáneamente produce la lectura, y entonces el 1, S1 y S2 seleccionado, sale por acá y activada la lectura, activa la valla y sale al registro palabra de memoria. Recién acá graba el registro palabra de memoria. Acuérdense que esto es necesario porque una operación de escritura podría estar borrando la información de M y no lo atajamos acá en la salida con una señal de lectura. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Si no, ya vamos al ejemplo de la escritura.
Y bueno, la escritura, queremos escribir el valor 1 en la celda 0. Miren, la escritura implica una entrada por cada plano. Cada plano es un bit de la palabra que se elija. Entonces, cada plano tiene en todas sus entradas de I un hilo que le proporciona el valor de entrada. En este caso, para este plano proporcionamos un 1, quizás el 0 es para el segundo, el 1 es para el tercero, el 1 para el cuarto, el 0 para el quinto, pero estamos en un plano para poder ver el ejemplo. Seleccionamos S1 y S2 y ahí queda ya marcada todas las celdas de esta posición y todas sus celdas espaciales que estén por detrás de esta. A su vez, mandamos una operación de escritura a todas, solamente va a impactar en la que está seleccionada S1 y S2, de manera tal de que este 1 solamente va a impactar en toda la celda de todos los planos cuya posición sea 0, 0. Bueno, si se entendió la mecánica de lectura y escritura, que por cierto es bastante sencilla, nada más que hay que imaginársela en el espacio, es el único inconveniente que presenta, deberíamos hablar de las ventajas y desventajas. Acá, bueno, vamos a hacer una... vamos a ir al diagrama general, y vamos a hablar de ventajas y desventajas. La primera ventaja, ¿cuál sería? A ver, tiren una idea, que veo que vienen bien con esto, ¿no? Tienen una idea, a ver qué ventaja le encuentran, desventaja también puede ser. ¿Cuál es la gran ventaja que presenta esta arquitectura? A ver, anoten alguna idea en el chat. Ahí tiraron una idea, vamos a leerla. La reducción de líneas, dice. ¿A qué líneas te referís? Yo veo más cantidad de líneas. No la veo. Es más bien una desventaja en la cantidad de líneas que tiene. Tiene muchas líneas. Pensala más por el tamaño. La primera gran ventaja, ¿cuál sería? Exacto. El espacio que ocupa en comparación a la 2D, ¿cierto? Exactamente, es mucho menor, ya que se aprovecha digamos, la disposición por capa de cada bit de la palabra. Entonces esa es la gran primera ventaja. La segunda gran ventaja la está diciendo Ramiro, muy importante la que está diciendo, yo diría es la primera en todo caso. Es la reducción de la complejidad de los dos decodificadores. Se reduce drásticamente la cantidad de compuertas AND y entradas necesarias para el decodificador en memorias de capacidades similares a la 2D. Acá se nota que ya no crece en forma exponencial como las anteriores, en forma más lineal, y son mucho más económicas y más sencillas a la hora de definir los decodificadores fila y columna. La parte espacial, quiero comentarles, no aparece porque, digamos, porque sí. Se lograron hacer memorias 3D cuando eran núcleos de ferrita, se tejían y se hacían 3D, solapando varios planos, porque el 3D fue una solución importante también para la época de los núcleos de ferrita como memoria, pero es aquí donde se ve el aprovechamiento de toda la tecnología nueva de semiconductores y tecnologías VLSI y todo lo que se vino en reducción en chip, porque al trabajar por capas realmente se reduce el tamaño, porque ¿qué pasaba? El tamaño de la longitud de la palabra en la 2D era horizontal. Acá es por superficie, por plano, en el mismo espacio. Tenemos una longitud mucho más importante, longitud de palabra, y esto fue creciendo a partir de la década 90-2000. De manera importante, los tamaños de memoria empezaron a crecer y requerían de estructuras más acordes a la situación que se está viviendo, ¿cierto? Que eran memorias RAM más grandes. Y esta era muy adecuada justamente para poder reducir memorias y poder componer equipos móviles de menor tamaño. ¿Cuál sería la desventaja? Si es que la hay, y la desventaja está en el punto memoria. Claramente la desventaja es el punto memoria. ¿Y por qué es la desventaja? Porque el hecho de agregar 11 entradas, a diferencia de las 8 que tenía la 2D, la convierte en un punto de memoria casi
el doble de cara respecto a la 2D. Entonces esa es la gran desventaja se produce en cuanto a al costo que tiene el punto de memoria. ¿Preguntas? Bueno, si se entendió esto, viene la solución entonces a todos estos problemas y que sería justamente la 2,5D. ¿Qué es la organización de memoria 2,5D? Miren, la voy a definir de manera muy sencilla. Una arquitectura de memoria 2,5D no es ni 2D ni 3D. O sea, es 3D. Es una memoria 3D, pero construida a partir de puntos de memoria 2D. Repito, una arquitectura de memoria o una organización de memoria 2,5D es una arquitectura de tipo 3D cuyos puntos de memoria son 2D. O sea, aprovechan lo mejor de ambas arquitecturas, la 2,5. Que aprovecha el punto fuerte que tiene cada una de las arquitecturas 2 y 3D. ¿Qué aprovecha la 2D? El punto de memoria con una sola línea de selección. Que esto está buenísimo porque es económico. ¿Qué aprovecha la 3D? La arquitectura de múltiples niveles o planos, y ese era el punto fuerte y la gran ventaja de la 3D. El tema es cómo hacemos para armar una memoria arquitectura 3D cuando utilizando un punto de memoria 2D, ¿de dónde sacamos ese 2? Tiene solamente una selección del punto. ¿Cómo lo fabricamos a la segunda línea de selección que no existe por ser un punto 2D? Lo vamos a ver en este ejemplo para una palabra de un bit, también similar al anterior, pero en arquitectura 2D. Mira, vamos a ver un plano, solamente un plano. La estrategia para poder utilizar una arquitectura 3D con puntos 2D consiste en que el decodificador de filas trabaje sobre el único S que tiene el punto. O sea, el decodificador fila selecciona la fila a través de la entrada S. Y el decodificador columna no lo tiene a S2. Al no tener a S2, el decodificador de columna, por supuesto, con el agregado de compuertas AND, 2 por cada columna, una para escribir y otra para leer, el decodificador columna lo que hace es seleccionar la columna a través de seleccionar la grabación o la salida de todas las celdas que estén en la misma columna. Repito, decodificador X de fila sigue manejándose con los S para seleccionar la fila. Y la columna, al no haber un S, un segundo S, la columna se la selecciona de manera combinacional. Es decir, la columna, si está en modo escritura, selecciona la columna sobre la cual va a escribir. Si está en modo lectura, selecciona la columna de las lecturas sobre la cual se va a leer. ¿Se entiende? Esto produce el agregado de 2 compuertas AND por cada columna del plano. O sea, agrega una lógica combinacional, pero siempre mucho más económica que tener un punto 3D. Hagan la comparativa de lo que les digo y van a ver de que esto es así. Si nosotros vamos a hacer un ejemplo en el aire, pues lo van a ver en la práctica. Para este ejemplo de 4 palabras de un bit, en el caso de la 2D, ¿cuántas entradas tiene cada punto? Decíamos que tenía 8. 32 puntos en total tiene este plano, 32. Pero tenemos que sumar ¿cuántas más? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. O sea que hay que sumarle 2 columnas por 2, sería 2 columnas por 4 entradas, da un total de 40 entradas. Si esto lo hiciésemos con 3D, ¿cuánto tendríamos acá? Tendríamos 11, ¿cierto? Porque tiene 4, a ver, no, estoy diciendo mal, serían, sí, 4, 8, 11.
11 por 4 da 44. O sea, en un plano aparecerían 4 compuertas más, 4 entradas más, en el caso que se utilizasen las del tipo que acabamos de decir, las del tipo 3D. Por otra parte, tendríamos que analizar qué pasa con estas compuertas. ¿Se reproducen en todos los planos? No. Estas sirven para todos los planos, para las columnas y filas de todos los planos. ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Estas, periferia combinacional para suplir el S2, ¿se pueden utilizar las mismas para todos los planos o es necesario replicarlas en todos los planos? Pregunto. ¿Qué opinan ustedes? Piénsenlo porque es fundamental. Las I tienen que ser una entrada I para cada plano, eso seguro. Porque cada plano compone una palabra. Pero ¿qué pasa con W y qué pasa con O? ¿Alguna opinión al respecto para el cálculo? Bueno, piénsenlo de esta manera. W produce, en este caso tiene que seleccionar una columna, una y solo una columna, porque es el selector que le falta. Eso es para la escritura. La escritura se puede utilizar la misma compuerta para todos los planos, pero no para la lectura. En la lectura van a necesitar una AND para cada columna, vinculada a una OR y vinculada a una última AND que produce la lectura del bit del plano correspondiente. Entonces, volvemos a repetir. Las AND que son para escritura, las de un solo plano son para todos los planos. Lo único que se hace es desviar el cableado. Pero las AND de lectura necesitamos ¿sí? Una por cada columna, con lo cual mucho más reducida es la cantidad de entradas que se requiere por compuertas lógicas. O sea que este esquema es notablemente más económico. Digamos, aprovecha lo mejor de ambas. La arquitectura 3D por el advenimiento de la nueva tecnología de fabricación de semiconductores y chips. Y en cuanto a economía y sencillez del punto 2D, a través de fabricar la segunda línea de selección, redirigiendo la escritura o la lectura a la columna sobre la cual se desea actuar. Miren, lo van a entender solamente con un ejemplo, pero yo podría, si ustedes me permiten, voy a rayar un ratito esto. Me gustaría rayar con algún color, a ver, uno que no se esté usando, puede ser un naranja. ¿Por qué digo que quiero rayar? Porque quiero sacar una analogía para que sepan cómo trabajarlas tácticamente a estas memorias. Miren, para la primera dirección, siempre conecten de esta manera. El cable tienen que conectarlo a una AND, ¿sí? A una AND para dirigir la escritura, una AND, repito, para dirigir la escritura, que es esta. La escritura va a ser la escritura de la columna porque le falta ese 2. Pero esta misma, lo voy a hacer con otro color para diferenciarla, esta misma, acá hay un punto de unión y continúa la misma también a una AND, pero para seleccionar la columna de la lectura. ¿Me explico? Entonces, esta es una doble AND. En definitiva, la dirección 0 implica esto. Una AND para arriba que va a ir a parar ¿a dónde? A todos los W. ¿Sí? Y esta misma, háganle así, una continuación, ahí, y va a ir a parar a una AND por donde sale todos los quienes. Uy, perdón. Muy feo, ahí está. Por donde salen todos los O de cada uno de los flip-flops de la columna que gobierna. ¿Me explico?
Obviamente esto viene así, porque esto viene de acá abajo como una escritura. Y esto viene hacia abajo como una lectura. Esto es O. O sub n, si lo quieren llamar de alguna manera, porque es justamente el del plano. ¿Se entiende? Se divide, se abre en dos compuertas, hacia arriba y hacia abajo, para gobernar la columna. Quería dejar eso aclarado. Muy feo el dibujo. Desgraciadamente salió fulero. Pero vamos a borrar lo más feito que está acá para poder pasar a un ejemplo. Ahí está. Bien. Vamos a un ejemplo. Lectura de la celda 00. Hay un 1. ¿Qué se hace? 0 selecciona S. Y este 0 selecciona la escritura, pero no estamos escribiendo. También selecciona la lectura de esta columna, de la columna 0. Entonces solamente esta celda va a ser la que va a leer y salir al exterior, al registro palabra de memoria. Repito. Seleccionado entonces la fila completa, falta la columna. La columna se direcciona gobernando la salida O de la columna que se desea seleccionar. Esta no. Eso gracias a la lógica combinacional que se agrega para suplir la falta de C2. Y ahí entonces la lectura se produce espontáneamente ya con S1. En realidad, cuando ustedes seleccionan con X, están leyendo las dos. Por acá también está saliendo información. Nada más que no pasa de larga porque no está activada la lectura. Entonces ahí esa información baja y se deposita finalmente, repito, porque está activada esta compuerta. Esta no lo está, porque no está activado el S de esta fila. Y ahí se logra leer la información. Bueno, si esto se entendió, entonces veamos la escritura. Queremos escribir este 1 que está acá, que entra en el plano I0, va a ingresar por el hilo I0, lo queremos escribir en la posición 00. 0 selecciona la fila completa, pero solamente, bueno, este 1, quiero comentarles que este 1 en rigor va a ir a parar a dos lugares. Miren. Este 1 va a estar presente en dos lugares. Va a estar acá. Perdón, no es ahí donde tiene que estar. De paso cambio el color. Este 1 va a estar acá. Lo dibujo en todos los lugares donde va a estar. Va a estar, pensé que lo dibujaba, ahí está. Este 1 va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Así como les digo, va a estar, los cuatro van a estar esperando ingresar. Solamente va a ingresar acá. ¿Por qué? Porque coincide S y porque coincide W. Al coincidir esas dos, acá coincide W, pero ¿qué pasa con S? Voy a cambiar de color. Coincide W, pero ¿qué pasa con S? No está activado. Acá coincide W, podría ser candidato, pero ¿qué pasa con S? No está seleccionado. Acá sería un candidato genial, porque, miren, tiene ya seleccionado el S. Pero ¿qué pasa con W? ¿Está o no? ¿Está activado? No, no está activado. No está esto. Obviamente que no está esto tampoco. Y obviamente que no está esto tampoco. Este sí estaba, perdón. Bueno, quise decir este. Acá. El 1 estaba con posibilidad de entrar. Acá también está con posibilidad de entrar. Nada más de que al no estar seleccionado el hilo, es por eso que yo lo dejé tachado. ¿Está claro? Solamente ingresa a las celdas de todos los planos cuya fila esté seleccionada y cuya columna de entrada o salida, según se escriba o se lea, esté seleccionada. ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no hay preguntas,
ventajas y qué desventajas presenta esta arquitectura 2,5. La gran ventaja de la arquitectura 2,5, a ver, si la escriben, alguien que se proponga escribir una ventaja, la más importante, que decía yo, que aprovecha qué cosa, de ambas arquitecturas anteriores. La 2,5 aprovecha lo mejor de la 2D, ahí están escribiendo, a ver, varias empezaron, puede ser que divida la complejidad, dice, porque dice, reduce también complejidad, dice, lo mejor de ambas arquitecturas. Exacto, Lucía, la 2,5 aprovecha lo mejor de ambas, pero ¿cuáles son las mejores cosas? De la 2D aprovecha el punto económico 2D. De la 3D utiliza la arquitectura de distintos planos. Pero se presenta ahí la gran pregunta, ¿cómo suplimos la falta de C2? Se lo suple agregando una periferia combinacional, yo le llamo periferia, porque en realidad es un agregado que se hace por debajo, toda esta es la periferia. Esta periferia combinacional se encarga de gobernar, en el caso de la escritura, gobernar los W de la columna del S que le falta. Vamos a decir que esto es un S2, para que se entienda, es un S2, suple al S2 el estar orientando la escritura a solo esta columna. O en el caso de la lectura, lo que hace es gobernar solamente la salida de la columna que se haya seleccionado en función a la dirección de I. Entonces, esa es la salida que tiene, pero la gran ventaja es aprovechar la economía del punto de memoria 2D con la eficiencia en el manejo de los decodificadores del tren. ¿Cómo lo hace? A través de una periferia combinacional que consiste en una compuerta para la escritura y una compuerta AND para la lectura, de manera tal, para cada columna, de manera tal de suplir la falta de la línea de selección de columna, redirigiendo tanto la escritura o la lectura a la posición columna que indique el decodificador I. Y con esto tenemos la gran ventaja. Bueno, ¿cuál es la desventaja? Si es que se quiere encontrar alguna. La desventaja, por supuesto, está en el valor adicional que tiene el agregado de esta periferia. Pero no deja de ser en general una gran ventaja toda esta arquitectura para realizar lo que es el manejo de una manera más óptima y más eficiente en cuanto a espacio, tiempo, velocidad, desempeño, costo, flexibilidad, de complejidad de estas arquitecturas. La clase que viene, voy a dejar ya, les voy a presentar brevemente lo que vamos a ver la clase que viene, va a estar orientado a lo último en memoria, que son los métodos de direccionamiento. Nos vamos a parar en técnicas para ver cómo, a través del decodificador de selección, establecer mecánicas diferenciales de acceso a la palabra en memoria, lo que se conoce como métodos de direccionamiento. O sea, en la clase que viene vamos a ver el directo y absoluto, que es el más conocido, el que usamos, el inmediato, que lo utiliza Abacus, a través del campo de direccionamiento IND, de indirecto, perdón, dije mal, el inmediato no, el que quise decir es el indirecto, Vamos a ver el indirecto, que les decía que es el que ocupa Menadier con el campo IND. Vamos a ver el por base y desplazamiento, que tiene que hacer un cálculo, la dirección de memoria para llegar a la palabra. Vamos a estudiar el por referencia a programa, que se basa en el valor del contador de programa más el desplazamiento de la dirección para llegar a través de una suma o una resta a una palabra de memoria. Y luego los más complejos, que son por página o yuxtaposición, y el método indexado. ¿Y por qué vamos a ver esto para terminar memoria? Porque el órgano memoria también, de manera cableada o de manera de circuito, puede y debe incorporar algún tipo de lógica combinacional y secuencial que permita que desde el lenguaje de máquina, binario absoluto,
se pueda utilizar alguna estrategia distinta que el método de direccionamiento directa que le dé mejor un valor agregado a la codificación a la ejecución del programa en curso. O sea, ya sabemos que el lenguaje de máquina es extremadamente hostil, así que es necesario tener ya definido en el cableado de la máquina distintas técnicas de direccionamiento. Quiero contarles que estas técnicas de direccionamiento son luego ocupadas no solamente en estos niveles, sino en los niveles subyacentes. En la capa del lenguaje, muchos lenguajes utilizan como técnicas de direccionamiento a memoria, muchas de las que están cableadas en el circuito, ni hablar de la capa del sistema operativo. Lo van a ver el año que viene. El sistema operativo utiliza distintas técnicas de direccionamiento siempre que los tenga cableados, porque no puede fabricar una técnica de direccionamiento si no hay básicamente una vía física de conexión para poder llegar a una palabra de memoria de manera especial, digamos. ¿Se entiende? Esto es lo que vamos a ver en la clase que viene y vamos a finalizar con algunos ejemplos, con algún tipo de dinámica que nos permita cerrar el tema de memoria. Bueno, desde ya muchísimas gracias y nos estamos viendo la semana que viene en la próxima clase.